días, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Fuentes Confiables. Como siempre, la aclaración, en el momento en que este programa se grabó, las circunstancias de las que hablábamos se encontraban en ese estatus, por decirlo de alguna forma. Si usted escucha algo que ya no se encuentra en ese estatus, quiere decir que cambió de aquí a que el programa salió al aire. Y esto para protegernos nosotros, también para proteger a mis invitados. No piensen que estamos desactualizados, es simple y sencillamente que este programa se ha grabado antes de la fecha en que es transmitido. Así que, dicho esto, le quiero comentar que hoy nos va a ocupar un tema muy complejo durante toda la hora. Obviamente estaremos tocando otros ejemplos con países latinoamericanos, pero nos vamos a enfocar en Venezuela, lo que está ocurriendo en este momento, porque es, entre muchas otras cosas, bizarro, ¿no? Son situaciones que no habíamos visto en países democráticos y, bueno, no democráticos hace mucho tiempo, al menos en el continente latinoamericano. Le doy la bienvenida a mis invitados este día. Sabina Cobo, ya la conoce usted, periodista, columnista del Nuevo Herald. Sabina, bienvenida. Gracias. Una vez más, gracias. Gracias a ti. También a José Venegas, periodista de Infobae y escritor. Bienvenido, José. Gracias por estar con nosotros. Un placer, un placer. Y también Diego Zambrano, analista político, instructor asistente del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la FIU, de la Universidad Internacional de la Florida. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Los tres obviamente han estado con nosotros. Hemos compartido. A ver qué tal nos va la mesa el día de hoy, ¿no? ¿Por dónde empezar con el tema de Venezuela? Bueno, nunca termina y siempre tenemos tela nueva de dónde cortar. A ver, ¿quieren arrancar desde las elecciones? Si debieron o no debieron ir, sería la primera pregunta, ¿no? ¿Debieron o no debieron haber ido a las elecciones? La postura de María Corina Machado, Antonio Ledesma, no. Ahora aplaudida, ¿no, María Corina? Porque después del resultado. Pero por el otro lado, una oposición que decía que no deberían de ir a elecciones con un ente electoral como el del CNE, en fin, con todo este mecanismo de aparataje gubernamental, deciden ir. Y el resultado está ahí. Primer paso, sorpresa, 18 gobernaciones para el oficialismo y 5 para la oposición. Ese es el primer resultado. ¿Debieron ir o no? Yo creo que aún si no se hubiera dado este caso de los gobernadores que terminan yendo a jurar y dándole legitimidad a la Asamblea Constituyente, todavía estaría en duda si es una buena decisión, porque en definitiva lo que propone todo el tiempo el chavismo, y estos sistemas me parece que son especialistas en eso, es jugar a las reglas de juego, jugar a la legitimidad. Es como un partido que juegan dos, donde las reglas la pone uno y además no las cumple. Y se los muestra. Y además el árbitro marca a favor de ellos, ¿no? Exacto. Porque y esto es muy burdo y entonces, digamos, de la oposición se acepta participar porque la tentación del cargo público termina siendo más grande que la causa que supone que tiene que defender. Qué interesante ese punto. Déjame parar ahí, porque acabas de tocar algo medular. Fue en sí, yo coincido contigo, me parece que fue la tentación del cargo público, ese espejismo, ¿no? De estar jugando dentro de una democracia que ya no lo es, a todas luces, pero ese espejismo de poder tener un cargo público, lo que los llevó, coincido contigo, pero hay quienes dicen que no, que fue una estrategia para no ceder espacios. ¿Cuál de las dos les parece a usted más coherente o creen ustedes que es la que es? Yo pienso que es un poco de ambas. Siento que la oposición ha pasado por una transición en la que hemos visto cómo de una forma u otra, primero se tenía bastante esperanza en una elección legítima y cada vez se han ido dando cuenta que la elección ya no es legítima. Y pienso que eso hace obviamente que se divida y que quede como en un trío dentro de la misma oposición. Un trío dentro de la misma oposición. Claro, hay como tres grupos. Sí, es tripartita ahora, ¿no? Pero más claro, o sea, más descaradamente ahora, porque obviamente siempre se trató de mantener la oposición como una unidad, pero cuando tú hablas con ellos, cuando los entrevistas, cuando todo te vas dando cuenta cómo la moral se ha ido dividiendo y cómo todavía hay gente que cree y que aspira a que una elección es lo que va a cambiar y cómo obviamente después de esta se dieron cuenta que ya están pisando las elecciones mentirosas tipo Cuba, pero ya descaradamente. Sabina, ¿y será, les pregunto a los tres obviamente, ¿y será que creen que pueden a través de un proceso electoral ganar? ¿O será que están negociando posiciones con el gobierno? Porque esa es la otra. Me parece muy... Yo creo que están negociando. Yo creo que es muy difícil que de verdad vean credibilidad cuando vemos casos en los que ni siquiera las huellas digitales coincidían y o sea, es demasiado descarado, tanto así que por fin se llegó al punto de que la comunidad internacional se está quejando de la ilegitimidad de este proceso. Pero es que estás de acuerdo que es muy inocente pensar que un político de la oposición va a decir, no, es que a mí me provocan, y se van a enojar mucho de la oposición que están siempre en mi programa, pero me provocan náuseas seguirlos escuchando con la misma cantaleta todos los días, que hubo una vía electoral,
claro, porque se los dije yo, los muertos no los están poniendo ustedes en la calle, no los pusieron ustedes en la calle. Entonces me parece que más bien es cuidar una forma, pero en el fondo hay muchas negociaciones, ¿no? El problema principal, primero es que en Venezuela hubo, con tu pregunta inicial, en Venezuela hay una memoria histórica de la abstención en 2005. Y todos los partidos políticos le tienen miedo a decir abstención porque el costo de esa abstención fue muy grande. Dicho esto, el país del 2005 no es el país de ahorita. Esto es un país distinto. El problema que yo veo es que si yo fuese político opositor venezolano y yo tengo que hacer un cálculo con mi capital político para poder obtener mis resultados, yo veo que se funda la Mesa de la Unidad, sobre todo, el venezolano donde más responde es en las urnas versus la opción de la calle. Porque esa es la disyuntiva que tiene el político opositor venezolano. Yo no creo que es una cuestión de inocencia. Yo creo que cuando ellos dicen que creen en la ruta electoral y toda esta cosa, eso es un cálculo político. ¿Por qué? Bueno, porque ellos no se identifican con ir a agarrar unos fusiles y tomar la vía confrontacional. Entonces, no es solo eso, sino que aquellos que han intentado la vía confrontacional, mencionaste el caso de María Corina Machado, han sido desmovilizados. O porque el gobierno los ha puesto presos, o porque no han logrado movilizar a la calle, porque María Corina se separa de la MUD, 20 Venezuela se separa de la MUD antes de las elecciones. Y ella dice, nosotros creemos en retomar la calle, vamos a la calle. ¿Y dónde está la calle? Ese es el problema que tiene el político venezolano hoy, que lamentablemente esa es la opción que le queda. Y participar le permitía cambiar el escenario. Porque ¿qué escenario prefieres? Ir a una elección, que te la roben, o no ir a una elección y que no te la roben. Ok, estoy de acuerdo contigo, perdón, adelante. No, yo creo que, inclusive voy a decir algo que va a sonar un poco fuerte, creo que la unidad ya no es necesaria de la oposición. O sea, acá había una composición de lugar que viene del 2005, donde a lo mejor hubiera sido posible poner algún tipo de oposición dentro de la asamblea, etcétera. Pero estamos en una situación donde ya sabemos que ganar o perder elecciones no tiene ningún efecto para deponer a este régimen. Pero y eso entonces, lo sabemos desde... Conviene, pese a todas las evidencias burdas que hay, hacer como que se cree. Yo creo que tiene que ver con esto de buscar cargos en el Estado y la oposición, que eso es muy fuerte, y ese es un capital que el oficialismo, el sistema político chavista, tiene muy a su favor. Hay una tentación, por eso, que utiliza todo el tiempo y juega, digamos. ¿Por qué creo que no es necesaria la unidad? Porque la unidad estaba vista como una forma de derrotar electoralmente al chavismo. Y esto creo que es una hipótesis que hay que sacarse de la cabeza, porque aún cuando eso pasara, habría el fraude suficiente, se desconocerían los resultados, o como pasó ahora, incluso les ponen un requisito imposible de aceptar, claro, que encima algunos aceptan. Entonces, me parece que hoy es más que importante que la unidad de la oposición es la coherencia de alguna oposición dentro de Venezuela para, digamos, tratar al régimen como verdaderamente es, para obtener un apoyo internacional, para tratar de doblegarlo. Porque, sí, digamos, además está clara, o sea, está muy visto, y lo acabas de mencionar tú, que por ejemplo en el caso de María Corina, que pide la calle, y dónde está la calle, pienso que también hay una falta o de voluntad o de algo que en realidad los mueva para poder seguir estos líderes con cada uno de sus ideologías. Hay demasiada apatía. Sí, y porque tampoco y desconfianza. Pero es que mira, el tema de la coherencia, que lo mencionaste, yo creo que es fundamental. Y no es para, de nuevo, volviendo al origen de la pregunta, ¿debían ir o no debían ir? Para mí esa pregunta es irrelevante. El problema, desde mi perspectiva, fue que cuando se decide a ir, y algunos deciden no irse, no hay una coherencia en el mensaje. Si hay algo en lo que ha fallado la oposición, constantemente es en eso, en mantener. Pero desde que empezó, o sea, desde que estaba con Enrique Capriles al principio. Pero desde antes. Ahí ya la consistencia estaba fallando. Hay que recordar que, los televidentes me corregirán, yo creo que la MUD se funda el 23 de enero del 2008 o 2009. Y era eso, era una plataforma electoral. Lo primero que quería lograr la MUD era una tarjeta única. Y para lograr eso, pasaron años. O sea, lo que está sucediendo en la MUD no es consecuencia de la elección, es simplemente la ejemplificación de lo que tú bien mencionabas. Ahí convivían un montón de factores políticos totalmente distintos. El problema siempre fue que con el tema de la elección, por un lado, cuando se anuncian las elecciones, tienes a AD, que se le adelanta a toda la mesa de la Unidad Democrática e inscribe candidatos. Tienes a 20 Venezuela, que se separa del proceso. Y en el medio tienes a un sinfín de tendencias políticas que dicen, voy para no ceder espacio, pero la ANC es ilegítima.
esa incoherencia al final del día le llega al país y el país responde ante esa realidad. Entonces, yo no voy a culpar a la sociedad por no salir a matarse, porque la experiencia que sucedió desde marzo hasta que se convocaron las elecciones, en donde lo que sucede era que cada vez salían menos personas, cada vez mataban más personas y seguimos en la misma. Pero te voy a decir por qué la pregunta de si ir o no ir no es irrelevante, es muy relevante en el ámbito internacional. Tú tienes a la comunidad internacional apoyando un grupo como IDEA, de los expresidentes, apoyando a la oposición en su mensaje coherente de desconocer a una Asamblea Nacional Constituyente, de no validar a un Consejo Nacional Electoral, de no participar de nada que tenga que ver con el Tribunal Supremo de Justicia, que para ellos también es espurio. Es decir, aquí tienes una línea bien definida. Donde entra en movimiento la comunidad internacional se alinea con este pliego petitorio y este panfleto que ha propuesto la oposición. Ese mismo panfleto, en esa sola acción de participar en las elecciones, es violado en su totalidad. Se lo pone en duda, exacto. Entonces, es relevante porque hacia el interior a lo mejor no lo es. Hacia el exterior, ¿qué va a hacer el expresidente Tuto Quiroga? ¿Qué va a hacer el mismo Luis Almagro, que sentenció en su reacción lo que hizo la oposición a participar en las elecciones? Entonces, es tan relevante que hoy por hoy la comunidad internacional ni siquiera sabe qué hacer. El Grupo de Lima está reunido y la respuesta que yo obtengo de un canciller, que no voy a decir de qué país es por obvias razones, me dice: Fernando, es que yo no sé ni siquiera qué va a poder salir de aquí porque no sabemos cómo plantearlo. Entonces, es tan relevante. Hacia el interior no, pero al exterior rompió con todo el soporte y estructura que se había planteado la oposición para que los siguiera la comunidad internacional. La comunidad internacional dice: bueno, ¿qué hacemos ahora si nos dicen que apoyamos en esto y hacen lo contrario? Hay un punto para mí que es central en esta disputa con este sistema desde hace muchos años. Es la legitimidad. O sea, son gobiernos que permanentemente juegan a empujar a favor de un sistema tiránico, ¿no?, de una democracia, la legitimidad de ponerlo a su favor. ¿Cuál es el desafío que le presenta una gente que sale a la calle desarmada y que se aguanta que le tiren los gases lacrimógenos y que los maten? Ninguno. Y que van a elecciones y les hacen fraude? El único desafío es la legitimidad, que es lo que Maduro y su gente sabiamente han puesto en duda y han ensuciado ahora con las elecciones y con el juramento de los gobernadores. Pero creo que la legitimidad o no, bueno, tú me desmentirás, del gobierno de Venezuela va mucho más allá de esta elección. No, va mucho más, más allá de las elecciones. Pero también es el mensaje que se le manda a esa gente que va y se tira a la calle, a estos jóvenes que están perdiendo sus vidas, cuando ven, por ejemplo, a los 4 opositores con aquel abrazo de Maduro como conciliando. Entonces, obviamente la desmotivación del pueblo venezolano es muy fuerte. Y no hay nada más preocupante que un pueblo completamente Sabina, yo iría más allá, es un apático, insulto, ¿no? Es un insulto, claro, pero entonces eso los desmotiva a volverse a tirar a la calle, porque ellos dirán: ¿para qué nos tiramos de nuevo si igual se van a ir a otras elecciones en un tiempo y de nuevo va a pasar lo mismo? O sea, ya se pierde la esperanza. Mira, el país piensa que la elección, y tiene sentido, esta elección es constitucional, la que acaba de pasar, estaba vencida, se debió haber hecho el año pasado. Entonces, claro. No es loco pensar que sectores del país piensan que convocar esta elección se logró por la presión que se dio en la calle. Entonces, lo que el país siente ahorita es que, mira, logramos llegar hasta acá, yendo, no yendo, lo que fuera, ahora se siente traicionado. Pero volviendo al punto de la legitimidad y sobre todo al tema de materia internacional, del apoyo de la comunidad internacional. A Chávez se le ha protestado y se le ha marchado desde tiempos inmemorables. ¿Okay? Yo tenía 7 años y ya estaban marchando en las calles los venezolanos. ¿Okay? Entonces, el marchar no significa que el mundo va a decir: oye, están protestando contra Chávez. Lo que hizo despertar sobre todo a la comunidad internacional ahora, uno, el factor de que Venezuela ya no es la Venezuela pudiente de antes y la región ya no recibe los réditos del petróleo, pero otro muy importante fue aquella famosa sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Eso fue lo que inició las protestas y la presión internacional. Sobre la Asamblea Nacional, dices tú, ¿no? Exactamente. Claro. Y después la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, que fue una clara violación del proceso constitucional, porque si algo había hecho Chávez durante toda su historia muy hábilmente, fue manipular las vías constitucionales para tener ese velo de legitimidad. Lo que le pasó a Maduro es que se le acabó esa manipulación. Y parte de la capacidad o la incapacidad de manipulación fue
Porque si la oposición no hubiese tenido la Asamblea Nacional, Maduro hubiese sido capaz de convocar a la constituyente a través de los mecanismos constitucionales si tenía a la Asamblea Nacional, claro. Porque es la que le tenía que dar origen a la consulta. Entonces, ahí es donde viene el apoyo internacional, cuando hay una ruptura de lo constitucional que es inexcusable, ¿ok? ¿En dónde creo yo que el mensaje era más importante que la participación? En que si la coherencia de la oposición era decir, voy a participar, comunidad internacional, pero voy a participar es por esto, por un acto de resistencia, pero voy a demostrar el fraude, vuelves a soportar la idea de que no tiene legitimidad. Punto. El único sitio en donde se ha hecho eso es en Bolívar. En Bolívar. Y nadie está peleando en Bolívar porque están todos metidos con el tema de AD. ¿Entiendes? El único sitio donde papeletas en mano. No, eso fue fundamental. Yo se lo decía al gobernador electo o candidato, como quieran decir. Yo se lo decía. Explíqueme por qué el resto de la oposición canta fraude, pero el único que ha llevado papeletas y presentado formalmente una denuncia ante el Consejo Nacional Electoral es usted. Esto le quita también una gran legitimidad al reclamo de la oposición, claro. Decir, hay fraude. Sí, pero porque ¿dónde está el fraude? mensaje tendría que ser coherente. Y contundente. Partiendo de ahí. Antes fraude si no tienes cómo probarlo. ¿Qué haría yo? Y no asumo ser yo el que le va a decir a la oposición qué hacer, pero desde mi humilde perspectiva, móntate detrás del mensaje del robo de Bolívar. Únete. Claro. Y busca... Y utilízalo como bandera. Busca cómo generar un efecto de bola de nieve. Tiene un peligro eso, yo creo que es... Si uno, aún teniendo algunos elementos, no logra demostrarlo o se convierte en algo discutible, digamos, lo que se tenía ganado antes, se pierde. Yo creo que es muy peligrosa la jugada de vamos a elecciones para demostrar que hay fraude. No, si ya a este gobierno lo hemos puesto como fraudulento, eso ya lo tenemos en nuestro haber. Entonces, lo único que estamos arriesgando es a que un gobierno que había atrasado del cronograma electoral legal estas elecciones, de repente eso ya se lo ha quitado de la lista de máculas que tiene, ¿no? El problema de no llamar a elecciones para gobernadores ya no se le puede decir. Entonces me parece que la pérdida neta es clara y que acá, desgraciadamente, creo que una de las cosas que tiene más a favor es esta tentación de ocupar, cuando dicen ocupar espacios, es ocupar cargos, claro, es no ocupar espacios para deponer al chavismo, a Maduro, es ocupar espacios para ocuparlos, ¿no? Para tener sueldos y demás. Y esto creo que juega muy en contra de una causa que tiene que ir mucho más allá de eso. Ahora, interesante. Ese es el cuestionamiento que le están haciendo también a estos opositores que juran, que si es simplemente por el cuarto de hora de estar ahí. Claro. ¿Cuál es el real trasfondo? Déjame marcar una pausa para regresar y continuar con el tema. Importante en el planteamiento, darnos cuenta que, al final de cuentas, es Acción Democrática el que se come el mandado, ¿no? Vamos a decirlo de esta forma. ¿Por qué Acción Democrática? Cuando habíamos tenido un Ramos Salub, que bueno, si había alguien que hablaba fuerte en contra de Maduro, del gobierno, del chavismo, era Ramos Salub, como que el que menos esperaba que pudiera ocurrir era de ese lado, ¿no? Si Voluntad Popular se queda con el ojo cuadrado, Enrique Capriles dice, si no se va Ramos Salub, yo me voy de la mesa de la unidad, que para mí ya murió, ¿no? Pero ahora me dicen si podemos pensar en la lápida para Halloween de la MUD o todavía le ven algo de vida. Una pausa y regreso entonces. Estamos de vuelta. El Nacional, ¿no? Juramentación de gobernadores provoca ruptura en la MUD. No sé si fue la juramentación de gobernadores o ya desde antes había una ruptura importante, ¿no? Me parece que este fue el detonante para que se hiciera evidente una ruptura que me parece que ya había desde antes. Se quitaron la careta. Claro, y desde el planteamiento de María Corina Machado antes de la elección ya se veía una ruptura, entonces me parece que fue el detonante, esto fue ya lo evidente y lo obvio. Muy válido, y lo platicamos en corte comercial, y yo en la semana aprendí de mi equivocación, porque alguien de importancia de Venezuela me dijo, ¿no? Fernando, no podrías dejar de decir la oposición venezolana y subrayar de quién estás hablando, porque no todos somos esa oposición. Y tiene toda la razón la persona que lo dijo. Por eso tenía el corte, yo decía, claros. Acción Democrática, entonces, ¿es oposición? Sí,
colaboracionista para muchos también, y acaban estos gobernadores de ese partido de la oposición, no toda la oposición, juramentándose ante la Asamblea. Porque yo creo que además de que si había ruptura antes, yo insisto con este concepto, ya no es necesario de la misma manera, porque la hipótesis de la victoria electoral me parece que se aleja, y acá lo más importante es hacer una resistencia en toda la línea, donde se entienda la naturaleza del régimen y se le haga ver al mundo el régimen. Eso no requiere, por eso la oposición fue hasta acá porque la Mesa de Unidad Democrática existía y actuaba en conjunto y tomaba decisiones en conjunto. Ahora hay que ver, me parece que se abren posibilidades. No creo que se debilite la resistencia al chavismo necesariamente por el hecho de que no estén todos juntos en esa resistencia. Me parece que lo importante es que alguien levante una bandera coherente y esté a la altura de la actual etapa, que es una etapa donde me parece que las elecciones están fuera de juego. Y la Mesa de la Unidad Democrática no existe, Mauro. Pero lo preocupante cuando ya hay una dictadura clara hacia el mundo es que todavía haya una oposición que se siga segmentando. Porque si no hay democracia, no pueden haber varios partidos políticos. Recuerdo que, por ejemplo, en Colombia se pensó en su momento, Colombia ha sido una democracia sólida porque cada vez tenemos más partidos, yo soy colombiana, cada vez tenemos más partidos políticos. Pero si pasara una catástrofe en Colombia, como que se subiese un partido, digamos, liderado por la FARC, lógicamente la FARC tendría que estar pactando con otros partidos para poder llegar ahí, si no el porcentaje ni siquiera te da democráticamente de popularidad. Claro, pero en una dictadura, si no hay una oposición junta, si no una oposición buscando cargos políticos democráticamente y de manera ilegítima, va a ser muy difícil que esa dictadura caiga. Es decir, no hay un proceso real, es simplemente un juego de imaginarse para estar ahí. Correcto. Lo que pasa es que la MUD es una plataforma electoral. Eso es. Entonces, cuando se sale la ruta electoral de la ecuación, y el mayor defensor de esa ruta siempre fue Enrique Capriles y la mató, él mismo la mató, es evidente que lo que no debe suceder es lo que tú estás diciendo, no debe haber una atomización de las fuerzas políticas de oposición. Lo que debería hacer es una nueva plataforma. Exactamente. Y yo creo que una nueva plataforma que trascienda a los partidos políticos. Una nueva plataforma que incluya sectores, los pocos sectores que quedan de la sociedad civil venezolana, que tienen en su interés salir de este proceso. Un nuevo instrumento. Tú has dado en el cabo de una manera clarísima en lo que era la MUD. Es cierto. Fue creada con un objetivo electoral, ¿no? De origen, por lo menos de origen, que después mutó, creció, lo que fuera. Así fue. El tema es que la gente en Venezuela y creo que la comunidad internacional entendieron a la MUD como la resistencia. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Hoy por hoy creo que la evolución de esa Mesa de la Unidad Democrática debe ser lo que mencionabas, una resistencia. Liderar la resistencia con los que estén dispuestos a liderarla, ¿no? Pero y ahora, el tema es quién te va a liderar ahora. Exacto. O sea, no un partido político, un gremio, un grupo, como lo quieran llamar, que defienda la democracia en Venezuela y que simplemente, a mi criterio, se niegue a ir a elecciones. Pero Sabina, ¿estás de acuerdo que va a ser muy difícil poder encontrar una figura clara de liderazgo dentro de esa resistencia? Y luego que no la arresten. Además de que no la arresten. Pero encontrarla, o sea, hoy por hoy es entender, María Corina Machado, dentro de todos los planteamientos que ha tenido, hay que ser honestos, en los números no tiene el arrastre que puede tener un Enrique Capriles o un Leopoldo López. Una convocatoria de María Corina no tiene la penetración que puede tener el de uno de ellos. Un Enrique Capriles que hoy está marcando su línea, se está separando y que no lo veo, a razón de lo que piensan ustedes, no lo veo haciendo llamados a las calles y movilizaciones, y no lo veo. No lo hizo mientras era gobernador del estado Miranda, que tenía un cargo con cierto poder, ahora que no lo tiene. No lo hizo cuando la elección. Cuando la mano del gobierno, cuando la dictadura no era tan dictadura. O sea, lo hizo cuando el país era distinto. Si no lo hizo en 2012 y no lo hizo en 2013, menos lo va a hacer ahorita. Vamos, yo le tomo las declaraciones a él por lo que él dijo. Él no lo hizo en 2012, en 2013, porque él decía, bueno, esto va a ser una matanza. Si en ese momento iba a ser una matanza, ahorita va a ser una recontra matanza. Y no lo va a hacer. Yo creo que no lo va a hacer. Yo tampoco estoy viendo a Enrique Capriles tomándose liderazgo y haciéndolo, ¿no? Cuando yo estuve allá en la elección, y eso era durante muchas horas, cuando se dio el resultado, se esperaba, todo el mundo estaba esperando a que Capriles llamara a la calle. Y llamar a la calle, pasaron las horas, nunca ocurrió. En ese momento pudo haber sido, hoy no creo. Leopoldo López está
en arresto domiciliario. En la cuerda floja todo el tiempo porque tiene procesos abiertos, que ese es el problema, que si el líder le abren procesos, entonces ya obviamente tampoco hay justicia, que es el peor mal, pienso yo, después de la corrupción de todos los gobiernos latinoamericanos, que la justicia funciona convenientemente para el gobierno. Entonces obviamente ese liderazgo también es difícil. De repente si el liderazgo viniera desde afuera, desde la comunidad internacional, o un líder desde afuera, no lo sé. Porque fíjate, yo siempre he creído, y con todo el respeto a mis hermanos cubanos, de toda la vida viviendo acá, que si hubiese habido más liderazgo desde Miami hacia Cuba, en referencia a acabar con los Castro, las cosas se hubieran podido llevar a cabo más rápido. A veces también se puede hacer mucho por el país estando afuera, y creo que desde afuera también hay que hacer presión los mismos venezolanos, o los mismos cubanos, o los mismos colombianos, o de otras nacionalidades con lo que está pasando en Latinoamérica. Sí. Indudablemente distintas situaciones requieren distintos liderazgos. Yo creo que el liderazgo de esta etapa es alguien que no esté pensando en elecciones, que vaya mucho más allá y que pueda representar eso, ¿no? Y el caso de Cuba me parece que es clave para entender el desafío estratégico que se presenta, porque Cuba evidentemente es un caso mucho más grave que el de Venezuela, y que tiene 60 años. Y que no importaban las sanciones. Y que hacen elecciones, entre los mismos. Y nadie se ocupa de Cuba. ¿Por qué nadie se ocupa de Cuba? Bueno, porque no logra llegar a las primeras planas de los diarios, porque estamos acostumbrados a eso, ¿no? Entonces, el dejar pasar este protagonismo que tiene el problema venezolano puede ser muy complicado, y creo que desde el madurismo se juega un poco eso, ¿no? Que el paso del tiempo los termine beneficiando. Y aprovecharse del momento económico. Es decir, Venezuela está en el momento clave porque la gente está sufriendo de hambre. Cuando el pueblo tiene hambre, ahí es cuando comienzan a darse los cambios. Entonces, pienso que los partidos opositores, cualquiera que sea, deberían tener un poco más de liderazgo y aprovecharse y mostrar en realidad lo que está pasando, porque a nivel de derechos humanos, o sea, ya ha habido hambre, muertos, escasez, falta de medicinas. Es el momento clave, si no así se va a quedar. Yo agarro los ejemplos internacionales, sobre todo recientes, y lo que me nace es un pesimismo, y explico por qué. Si bien la situación económica en Venezuela es terrible, puede ser peor. O sea, que para este momento que estamos hablando, un paréntesis, pudiera haber entrado en impago, ¿eh? Sí, no sé, sí, porque todavía no. Pero a lo que voy es que las sociedades no es esa frase que se popularizó en Venezuela, ¿no? Cuando toquemos fondo. No hay fondo. Las sociedades no tocan fondo, porque las sociedades no se suicidan, no se mueren, o sea, ellas continúan. Entonces, el ejemplo de Cuba, pero también el ejemplo de Ucrania, o el ejemplo de Egipto, el ejemplo incluso de Libia o de Siria, en su momento, a mí me hacen ser pesimista, y digo ¿por qué? Con respecto a Venezuela. Con respecto al tema de Venezuela. Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Ucrania, en Egipto, en cierta manera en Libia, y en cierta manera en Siria, cuando se generaron cambios de verdad grandes, circunstanciales, fue porque o la Fuerza Armada o un factor de la Fuerza Armada dijo basta. El ciudadano común llevó la presión hasta el punto en donde fue la Fuerza Armada la que dijo basta. En Venezuela, lamentablemente, la Fuerza Armada está plegada con el gobierno. Yo creo personalmente que es porque ellos ven en el régimen político su salvoconducto, su supervivencia, porque se inmiscuyeron en el narcotráfico. Y el día que venga un régimen nuevo, si ese régimen no les da garantías políticas de que ellos no van a ser extraditados, lo que sea, ellos no van a soltar ese poder. El segundo punto que me da pesimismo mientras examino los ejemplos internacionales es el caso de Cuba. Porque el régimen cubano sobrevivió siempre gracias a la presencia del financiamiento, primero de los soviéticos, después de muchos países europeos que hicieron negocios con Cuba, eso se nos olvida, y después de Venezuela. Y lo que yo estoy viendo ahora con Venezuela es que la comunidad internacional, cuando hablamos de la comunidad internacional se está plegando, le están poniendo sanciones, los están apretando. No. Occidente le está poniendo sanciones. Occidente se está plegando. Cierto. La región y Europa. Cierto. Pero Rusia y China, que a lo largo de estos últimos 17, 18 años han sido los principales compañeros comerciales de Venezuela, todavía no se han plegado a esas sanciones. Siguen dándole financiamiento al gobierno. Y mientras eso siga, yo no veo cómo para el gobierno va a ser imposible mantener a los militares con ellos, porque ellos son la cúpula, ellos son la élite. Y con dinero pagándoles a ellos nunca se van a... Claro, es que aquí también hay que entender que el gobierno, la estructura de gobierno de Venezuela es completamente atípico.
no estás hablando solamente de los recursos naturales per se del país como la reserva petrolera más grande del mundo. Estás hablando del negocio más lucrativo que existe en el mundo, que es el narcotráfico. Y que no están en los libros. Entonces cualquier análisis no podemos hacerlo porque no sabemos cuánto dinero entra, ¿no? El país puede quebrar, pero la estructura de poder se puede mantener. Obviamente. Con el flujo de capitales que puede provocar precisamente... De nuevo es una atadura a unos parámetros democráticos que no son los que están rigiendo. Pensar que simplemente por ser impopular, porque no le va bien en economía, el gobierno se va a debilitar, cuando no está basado en la popularidad, sino en el miedo y el disciplinamiento. Indudablemente la crisis económica le ha hecho daño, y creo en esto sí que la oposición, y esto es bastante generalizado, no hace la crítica económica correspondiente de fondo sobre el sistema. Se han enfocado más en derechos humanos. Y coincido en algo, mezclando estas dos cuestiones. No hay una comunidad internacional en este asunto. Hay un cierto mundo que es partidario de la libertad y la democracia y estos valores, y hay otro que está en contra. Entonces, una de las cosas que yo creo que complica es que la OEA, por ejemplo, a lo largo de los años, se ha transformado en un bloque político que se enfrentaba la amenaza en la Guerra Fría a esta cosa así como internacionalista, sin unos valores muy claros donde todo el mundo cabe, donde están tratando de llenar unos requisitos, en vez de ser un bloque político que esté en contra de este asunto. Creo que es algo que debería... Pero me parece que Almagro ha querido llevarlo ahí. Ha querido... Lo que pasa es que tienes ahí países que tienen una renta petrolera, o sea, el CARICOM. Y hay limitaciones estructurales de la OEA. La OEA cuando se funda con el principio de consenso. Entonces, en sus reglas operativas existe esa tradición diplomática que viene desde el siglo XIX. Detrás del consenso había una voluntad política que hoy, pasadas las generaciones, desapareció, que es para mí clave volverla a constituir para que haya orden en la región. Pero yo creo que hay una voluntad política, ¿eh? Yo creo, hay que ver los países que a mí como mexicano me sorprende que México con tantos muertos en el closet que tiene este gobierno de Peña Nieto, levantó la bandera de pronto a través de Videgaray y con una fuerza. Yo hablé con Videgaray en Washington y yo decía, oye, canciller, pero yo no había visto esto de México hace muchos años. ¿Por qué? Es como extraordinario lo de México. Lo de México es una cosa loca. Y también Perú. Perú también entra de una forma... Pero entonces, ¿por qué hay una intención política detrás? Pero sigue siendo un poco marginal para mí, ¿no? O sea, que hay muchos países que están jugando a estar en el medio. Pero es que... A ver, el consenso. La experiencia histórica nos demuestra que así la OEA expulse a Venezuela. Eso no significa que vaya a haber un cambio de régimen. Nada, claro. Que lo hicieron con Cuba. Y yo lo he dicho millones de veces. Pero la Carta Democrática tampoco le va a importar. O sea, Maduro va a decir, ¿saben qué? Bueno, qué pena, no les hago caso a su carta, seguimos. No podemos pasar desapercibido que el año entrante hay elecciones en muchos países latinoamericanos. Sí. Y estas elecciones pueden completamente cambiar el mapa y volver a florecer el socialismo del siglo XXI en la región. Entonces pensemos también en por qué, si no es en este momento que, por ejemplo, Juan Manuel Santos, que no es el mejor ejemplo, con el perdón de nuestro presidente, y si en México no levantan la bandera y dicen, aló, miren a Venezuela, que puede haber un complot bastante grande. Esta parte del Cambia programa el gobierno año entrante, ¿qué está de hacemos? Halloween. Esto está de Halloween. Es Bueno, como estamos en una noche de terror pensar todo. Voy a hacer pausa para agarrar valor, porque a mí ya me pusiste a temblar desde ahorita con esto. Voy a hacer pausa, regreso. Lo planteamos también desde esa perspectiva, porque es cierto lo que dices. El apoyo puede cambiar gravemente a favor de un régimen que tenemos hoy, que es el venezolano. Hago pausa y regreso. Agarre valor también en el corte comercial, ¿eh? Continuamos, estamos entrando en el terreno de los muertos vivientes y las brujas y todo este rollo, que es el planteamiento muy interesante, muy válido que hacía Sabina en torno a el escenario México, elecciones, Colombia, participación de las FARC en la vida política. ¿Qué otros países me faltan por ahí? Y ojo, para agregar, disculpa, Chile. Bueno, pero ahí yo creo y está lejito también, pero la posición geográfica y el tema del narcotráfico. Colombia, Venezuela, México. Ahí sí
Halloween total. Y eso es una parte, porque esos son... Sí, Halloween total. Oye, estoy como con las conspiraciones. Sí. No, pero es que es cierto. O sea, velo geopolíticamente, en términos de narcotráfico. Es complicado, porque además de que están estos personajes que yo los pondría como The Walking Dead, del otro lado están los Boy Scouts. Porque el tipo de resistencia... O sea, no le llegan ni siquiera a Rick. Este es el problema. Falta Rick acá. Está Rick claramente. Rick no ha llegado. No hay Rick en esta situación. O sea, no hay una postura, digamos... sí, fuerte, frontal. Frontal frente al... Digamos, son en general presidentes que quieren pasarla bien y pasar el rato y no enfrentarse. Y esto es algo muy complicado porque hay alguien que nos está enfrentando a lo que creemos en la libertad, digamos, ¿no? Ahora, en el tema, fíjate qué interesante, el tema del narcotráfico estaba pensando yo. Esta semana salió el reporte anual de la DEA, precisamente, y a los dos que les pega durísimo con el tema de tráfico y de cocaína, etcétera, es a México y a Colombia. Es a los dos que les da de frente, ¿no? Con el presidente que tenemos en este país, Donald Trump. No sé si se pudiera hacer el detonante finalmente para que hubiera una confrontación real. No estoy hablando de una intervención armada, ¿ok? Pero sí estoy hablando de una confrontación real solo por el tema del control del narcotráfico. Bueno, yo pienso que para eso Trump tendría que poder llegar en su agenda, que va a 0 millas por hora, a ese punto del narcotráfico, porque con tanto problema social que hay acá, yo creo que para que en Estados Unidos, pienso que para que Trump llegue a ese momento de decir, bueno, vamos a combatir las drogas como de repente lo hizo en su momento Clinton con el Plan Colombia y estas cosas, tiene que avanzar más en su agenda doméstica. Porque este es el mayor país o levantarse un día y decir, vamos a mandar 20 Tomahawks a Venezuela. Es como la otra. O sea, a través del Ejecutivo y del Congreso, yo lo veo lento. O sea, no vería eso. En la agenda doméstica está... A mí me lleva a ratificar lo del informe de la DEA, mi escepticismo en cuanto a que el programa Guerra contra las Drogas da resultado. En realidad está yendo con los mejores alumnos también, ¿no? Es una mamila de dinero para los países latinoamericanos, es decir, la colaboración para que controlemos las drogas. Estados Unidos, y está bien dicho, no creo que sea una grosería, los países latinoamericanos llevan mucho tiempo mamando dinero del apoyo al narcotráfico. Es buen castellano, ¿no? O sea, lo dije bien. Sí. No me van a regañar después. Así es como se dice. O sacándole dinero. Pues, queda mejor, literariamente me gustaba más. Sí, es que así se dice, vaya, no es una grosería. Entonces, bueno, sacando dinero a Estados Unidos con el pretexto del combate al narcotráfico, pero los resultados son ínfimos y estamos viendo incluso que en el tema de opiáceos, por ejemplo, desde México, ha incrementado el tráfico de una manera terrible. Guerrero es el principal productor que hay en... llegado al punto político, y Colombia retrocedió en los pasados años porque Colombia estaba muy controlado con las fumigaciones, con los cultivos, con toda la parte... Claro, con toda la parte productora, y Colombia desafortunadamente ha retrocedido en estos pasados 4 años. Eso no acaba con la demanda. No acaba con la demanda. Y aparte no acaba con la demanda. El problema, y volviendo también al tema venezolano, hasta mi entendimiento, el tema con Venezuela es un tema de tránsito, claro, no de producción. Y el error que tiene la política de este país, lo mencionaste, bueno, eso no acaba con la demanda porque ellos atacan es a la producción. Sí. Y lo que no entienden es que siempre que hay una demanda del tamaño de la que hay en este país, lamentablemente la producción va a encontrar la forma de generarse. Y te voy a decir algo peor. Al final no sabes, cuando se ataca a la producción, si se ataca a toda la producción. Exactamente. O se están eliminando competidores. Pero eso es lo que en algún punto empieza... selectivo. Exacto, ¿no? Ya lo vemos en los gobiernos de México. Pero, por ejemplo... Dependiendo quién esté en el poder, es contra el cartel de Sinaloa o contra el cartel del Golfo. Pero uno de los dos no lo tocan. O contra los pequeños productores, que son los que molestan. Y no atacan tampoco con inteligencia a las cabezas. Porque ¿qué pasó cuando pasó en Colombia la era contra los carteles de la droga? ¿Qué fue lo que pasó en esa época? Se hizo una campaña fuerte para atacar a la cabeza, o sea, no hablamos ni de la producción, sino a los que la administran. ¿Qué ha pasado con Venezuela? Que es simplemente donde viven todas estas cabezas ahora mismo, porque todos estos narcotraficantes o ex narcoguerrilleros o guerrilleros que estaban involucrados en el narcotráfico están en Venezuela. Lo que pasa es que no lo han podido tampoco probar. Entonces la pregunta aquí es... O sea, porque no hay una justicia. Es cierto que estás diciendo, bueno, el vicepresidente del país, Tarek El Aissami, tiene una investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico por parte del Departamento de Tesoro de Estados Unidos. Es que la FARC, más claro ni el agua, la FARC no hubiese sobrevivido sin la porosidad de la frontera venezolana y sin el apoyo implícito y explícito de Chávez. O sea, y de Ecuador, también durante Correa.
Hubo apoyo. Y para FARC, desgraciadamente creo que la legitimación final de la FARC termina por romper el mito de que este tema de drogas es lo que va a hacer que Estados Unidos termine Pero con el problema. es que el planteamiento, a ver, aquí es que hay que llevarlo a otro nivel entonces. Creo que el planteamiento de la comunidad internacional, además del ámbito de derechos humanos, tiene que ser visto como crimen organizado. Exacto. O sea, no podemos seguir viendo el fenómeno Venezuela como un tema político, como un tema electoral, como un tema democrático, como un tema de derechos humanos. Si bien es cierto que puede llegar a un alto nivel con la Corte Penal Internacional de La Haya, que es lo que está trabajando en OEA también, bueno, vamos a dejar eso a un lado como una posibilidad, para que es una dictadura, para que se asiente todo lo que ya hemos venido diciendo, ¿no? Pero no se puede pensar entonces en una solución basado en una estructura política, sino en una estructura de crimen organizado. Absolutamente, y amenaza internacional. Es la primera vez que la comunidad internacional va a tener que lidiar con algo así. Yo creo que no hay un manual, no creo que la OEA lo haya pensado nunca, no creo que incluso Estados Unidos esté claro de que está lidiando tal vez con un cartel importante, el cartel de los soles, por ejemplo, que sería el de los militares en Venezuela. Como tampoco están poniendo sobre la mesa la intervención china y rusa en Venezuela, los intereses de China y Rusia en Venezuela, que son un problema de seguridad para toda la región. Y la conexión con Irán. Y con Irán, perdón, también. Claro, Irán. la conexión con Irán. Y el tema de pasaportes, ¿no? El tema de los pasaportes que se están entregando a personas con posibles vínculos con el terrorismo, que pueden darle tránsito libre a personas de interés para cualquier parte del mundo. Entonces, ¿cómo abordar? Y esa es la pregunta que dejo para ir a la pausa. ¿Cómo abordar el caso Venezuela desde la perspectiva internacional como crimen organizado y no como una estructura de gobierno? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo podría entenderlo? Y a ver si nosotros somos tan inteligentes, porque a lo mejor les damos alguna guía para que empiecen a hacerlo, pero es muy difícil entenderlo. Yo me pregunto, ¿qué dicen los partidos opositores? Esto no lo sé. De repente, Fernando, tú o tú que eres venezolano, que hablas más con Venezuela, ¿qué dicen los partidos opositores del narcotráfico dentro de Venezuela? No, que es un narcoestado. Sí, lo denuncian. Pero ¿cuánto No, denuncian? lo denuncian. Lo denuncian. A nivel internacional. Lo denuncian. Bueno, cifras, ahorita incluso la fiscal... pero no tiene nada contundente, es que no puedes. Bueno, la única que puede tener tal vez evidencias es la fiscal Luis Ortega Díaz, y lo que llevó a la superficie tal vez el caso del tema del narcotráfico en Venezuela fueron los narcosobrinos, ¿no? La cercanía de la familia presidencial al tráfico de droga. Claro, y de ahí viene después Tarek El Aizami con el tema, con el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, el cierre de oficinas aquí en Brickell, precisamente en la zona en la que estamos. Sí, en fin, o sea, existe el tema como tal, sí, pero es Falta que nadie lo ha abordado como eso. Claro, lo han abordado que vamos a elecciones a ganarle al narcotráfico. Exacto. No va a eso. Voy a hacer pausa. Qué fuerte lo que dijiste, ¿eh? Vamos a elecciones a ganarle al narcotráfico. No, pues la veo en chino yo. No creo, nunca. Por eso. Hago una pausa y ya regreso. Si no, nunca. Estábamos ya en un debate súper intenso en el corte comercial con el tema de cómo enfrentar a un grupo de crimen organizado y no a una estructura de gobierno. Y hablábamos de la posibilidad de una intervención extranjera, ¿no? Y el único que lo ha planteado es Trump. Pero, es decir, hay gente en Venezuela que la pide. El mismo Ramón Muchacho, ya estando fuera de Venezuela, Ramón Muchacho, en este estudio dijo, no existe una salida democrática en Venezuela. A raíz del comentario de Trump, es decir, apoyó tácitamente el tema de una intervención. Para mí, indudablemente, el chavismo es un problema de seguridad para toda la región, Lo es. por sus alianzas internacionales, por la cuestión del narcotráfico. Entonces, si yo me olvido por un momento de cuestión opinión pública, que es algo que uno puede estar de un lado o de otro, para mí es indudable que estos criminales, como un señor que está asaltando un banco, no se sienta a negociar hasta que no tiene los patrulleros afuera. Entonces, no es un problema de intervención militar, es que esta negociación se haga en los términos reales. Por eso decía The Walking Dead contra los Boy Scouts, ¿no? No, The Walking Dead contra la policía afuera. Y eso solamente va a ocurrir cuando el sistema americano demuestre que está dispuesto
en última instancia a usar la fuerza. Por eso creo que la solución viene de afuera y que lo que está fallando también es, digamos, los términos en los que esa oposición internacional al régimen venezolano se está conduciendo con el régimen venezolano. No son unos negociadores comunes de un país que tiene unas ideas políticas distintas. Esto es más grave, ¿no? A mí me preocupa porque yo, y siempre uno tiene que ser un poco escéptico y darle el beneficio de la duda a las personas, pero yo pienso que Trump lo que está haciendo es matemática. A ver hasta dónde a él le conviene económicamente hacer una intervención en Venezuela. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, porque Estados Unidos siempre ha tenido detrás de sus intervenciones esa parte monetaria que es clave. Siempre. Porque, por ejemplo, ¿por qué no intervinieron en Colombia cuando era un estado completamente fallido? Sí. O en Cuba. Sí, no, los términos económicos. El problema es Entonces, cuánto Venezuela les está como sonando, y el tipo está acá haciendo su matemática. Sacó la calculadora. Mira, para mí, Breve. sí, no, a mí yo no veo la probabilidad de una salida de una coalición internacional, te digo porque con China y con Rusia dentro de Venezuela yo no veo a Estados Unidos entrando en una confrontación ni con China ni con Rusia por Venezuela. Le puede salir no lo ha hecho hasta el día de hoy, no lo ha hecho con Corea del Norte, no lo ha hecho con Siria. En Libia lo hizo a medias tintas. Sí. No creo que lo vaya a hacer con Venezuela. Tengo que ir a pausa. Regreso un momento ya prácticamente solo para despedir a mis invitados. Ya ven. Como que ya se hizo costumbre que regresamos al último segmento solo para darle las gracias. Así que Sabina Cobo, periodista y columnista del Nuevo Herald. Gracias, Sabina. Gracias a ti. Bienvenida, cuando quieras. Gracias. José Venegas, periodista de Infobae, escritor. José, gracias. Placer. Ya tiene Twitter. Así es, Ya tiene Twitter. he vuelto al vicio. Diego Zambrano, analista político, instructor asistente del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la FIU. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes. Pues nos estamos viendo pronto, ¿no? Seguro. De Venezuela vamos a hablar un Happy poco. Halloween. Sí, Happy Halloween. Bueno, después de tus planteamientos. Tenebroso. Sí, Estábamos en Halloween. Se puso muy tenebrosa la Llegó temprano Halloween. Oiga, usted mejor regale dulces y no se mete en problemas. Yo lo veo entonces. Muchísimas gracias. Si no saben quién confiar, aquí estamos, Fuentes Confiables.